Hola, hola, buenas tardes con todos. Un gusto estar acá presente en esta tierra de la marinera. Voy a tener que aprender a bailar, mi estimado tocayo. Vamos a ver qué podemos hacer. Gracias. Yo tengo algo más de 25 años en la industria de tecnología y parte de mi trabajo es analizar el mercado y otro es estudiarlo, o sea, tengo que investigar. Y me acompaña Walter, que ya le han comentado sus conocimientos y experiencia que tiene. Y bueno, vamos a tratar con él de hacer una tarde bonita y que no se duerman después de haber comido un rico almuerzo, supongo, todos ustedes. Walter. Fernando, pero te cuento que se han olvidado de comentar una cosa que es muy importante. Adivinen dónde he estudiado yo. Aquí, en la Universidad Nacional de Trujillo. Eso, bueno. Este es mi alma mater. Aplauso. Buenísimo, buenísimo. Bueno, hemos escuchado en varias de las charlas anteriores del día de hoy y de ayer algunas de las personas que han estado haciendo sus presentaciones hablando de inteligencia artificial. A ver, de los que están acá presentes, levanten la mano quienes creen realmente que saben qué cosa es inteligencia artificial. Levanten la mano. Solamente no les voy a hacer preguntas. O sea, levanten nomás. No voy a cuestionarlos. Ok. Ahora levanten la mano los que no creen estar seguros de qué cosa es inteligencia artificial. Atrás está terrible. Ok. Bueno. Esa es un poco la idea de esta charla del día de hoy. Hoy es poder traerles a ustedes algunos conceptos sobre inteligencia artificial para que podamos conocer un poco más de esto. ¿Okay? Hay muchos miedos de lado. Escuchamos a uno de los expositores comentar que vamos a perder los trabajos gracias a la inteligencia artificial. Después que escuchen esta charla, se van a dar cuenta que probablemente no sea tan así. Entonces, Walter, enséñanos un poquito la agenda de lo que vamos a tratar. Esa es la agenda. Vamos a tocar qué cosa es inteligencia artificial, luego la importancia de los prompts y vamos a hacer un demo y finalmente vamos a hablar sobre los riesgos, regulaciones y conclusiones de esta charla del día de hoy. Walter, cuéntanos un poquito acerca de dónde estamos primero en inteligencia artificial antes de hablar de conceptos. Cuéntanos un poquito qué es esto. Gracias, nos traes. Es importante que nosotros entendamos que esta tecnología, como todas las herramientas que nosotros tenemos, sirven para fines específicos. Hoy día vamos a hablar sobre industria y en industria nosotros tenemos que ver la innovación como la tarea más importante de los últimos tiempos. Herramientas para ver la innovación hay varias. Nosotros debemos estar en constante conversación con empresas que producen estos estudios como la de Dominio Consultores. Y este es un ejemplo de Gartner donde nosotros podemos ver qué es lo que está pasando con las tecnologías. Este cuadro es de 2019, pero ya denotaba, como ustedes pueden ver, que la inteligencia artificial estaba teniendo ese entusiasmo inicial, que es esta parte del gráfico. Ya cuando se madura la idea, ya cuando comienzan las empresas a trabajarlo, llega a este nivel, luego comienzan a encontrarle las problemáticas para cada una de las cosas que hace la industria, para luego solventarse, solidificarse y volverse ya una herramienta utilizada en todos los tiempos, ¿no? Esto es lo que nosotros teníamos en el 2022. Nótese que inteligencia artificial en varios puntos de estos, pero les cuento que en el año 2023 ya nosotros tenemos esta misma herramienta, pero en la forma de un radar, donde nosotros podemos ver cuáles son las herramientas de productividad, que es para las empresas, y también todo lo que es privacidad. Esos dos puntos son muy importantes. Recuerden que las empresas del país y del mundo ahora están trabajando dos puntos muy importantes: la productividad y la ciberseguridad. Entonces, son 4 cuadrantes, ¿no? Esos son los 4 cuadrantes que son los que se está trabajando mucho en temas industriales. Interesante. Entonces,
son tecnologías que nosotros vemos, pero nótese que una de las más importantes son la inteligencia artificial generativa, que es lo que vamos a conversar hoy día y es lo que se está implementando, tanto para personas, pero más importante para las industrias. Nosotros tenemos un ecosistema empresarial muy valioso y nosotros tenemos que lograr, a través de personas como ustedes que estudian en una universidad tan prestigiosa como la Universidad Nacional de Trujillo, y los profesionales que ahorita mismo están manejando las empresas. Entonces, comencemos con esta charla tan interesante. Walter, entonces la pregunta es cómo la inteligencia artificial puede impactar en nuestras vidas y principalmente cómo puede usarse en las empresas, ¿no? De hecho, hay muchos casos de valor que se pueden comentar donde ya se está explotando como tal la inteligencia. Ojo, como Walter lo comentó, la inteligencia artificial generativa es un tipo de inteligencia artificial, pero hay una serie de digamos, aplicaciones que, digamos, sirven para otras cosas, por ejemplo, para robótica, por ejemplo, en el caso de los temas de exploración, donde, digamos, se utilizan software específicos para ese tipo de exploración, llámese petrolera, agraria, etcétera, etcétera, donde van capturando información y van generando, digamos, información adecuada para que los ingenieros del caso puedan tomar sus decisiones. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es solamente un pedacito de lo que es la inteligencia artificial. Y dicho sea de paso, Walter, tú como ingeniero egresado de acá, ¿cuál sería tu concepto de lo que es inteligencia artificial? El concepto que yo creo que es el más interesante y más fácil de explicar es el de que la inteligencia artificial es un conjunto de algoritmos basados en un modelo que tienen un fin determinado. Ahora nos va a comentar un poco Fernando cómo ha sido que la inteligencia artificial ha evolucionado en el tiempo. Yo les voy a dar algunos ejemplos, pero lo importante es que ustedes se lleven, y especialmente los que estudian ingeniería, porque estudiamos matemáticas, estudiamos algoritmos, estudiamos lógica, y eso nos va a ayudar muchísimo al futuro. Pero lo importante es que son algoritmos bajo un modelo que tiene un fin determinado. Y ahora vamos a ir más adelante explicándole un poquito más. Dale, Fernando. Gracias. Otra cosa importante es que tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial como concepto no es del día de hoy. O sea, estamos hablando en los últimos quizás 10 o 12 meses con esa palabrita, y todo el mundo dice cuchichea, inteligencia artificial, y cada uno da su opinión. Pero la inteligencia artificial, en realidad, como tal, tiene sus orígenes en los 50, ¿ok? Y este es un gráfico en el cual vamos a mostrar algunos puntos de interés, empezando en los 50 con el test de Turing, ¿no? Turing, ustedes saben que era un matemático que, digamos, se preocupó mucho de este tema de cómo explotar la información y generar una serie de algoritmos para, digamos, poder aprovecharlos. Pero no es lo único. Otro punto importante es 1964, cuando sale el primer chatbot, ¿okay? Que se llamaba Elisa. O sea, el chatbot no es el que, digamos, que nosotros escuchamos cuando llamamos a Telefónica y nos dice, a ver, ¿usted quiere un problema o quiere comprar? Marque uno, marque tanto. Si usted quiere comprar, ¿qué quiere comprar? ¿Un celular, una línea? Marque 1, marque 2, marque 3, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una inteligencia artificial primitiva, ¿ok? Porque lo que hace es seguir una secuencia de alternativas, ¿no? Si pasa tal cosa, pasa tal otra. Entonces, pero imagínense ustedes que en algún momento va a llegar en que ustedes llamen a Telefónica o a cualquiera de las empresas de telecomunicaciones o a los bancos y le digan, tengo un problema con mi cuenta corriente que es tal, ¿cómo me pueden ayudar? Y que inmediatamente ese robot o ese chatbot pueda solucionar. Todavía no hemos llegado a ese nivel,
Por ahora estamos, digamos, en el chatbot, estamos en niveles todavía, digamos, iniciales y todavía no hemos aprendido, estamos gateando y no hemos aprendido a caminar. Otro punto importante, creo yo, es la aparición de Siri en el 2011. Siri, ustedes saben que es un asistente de voz usado por Apple, pero que además tiene un cierto nivel de inteligencia, ¿no? También hay otras soluciones que vienen, digamos, bajo la plataforma Android, o también Amazon también tiene soluciones para este tema con sus Echo Show y Echo Dots, que son dispositivos a los cuales uno le puede dar instrucciones y ejecuta ese tipo de instrucciones, y generalmente se utiliza más en el tema del hogar. Otro punto importante en ese mismo año es la aparición de Watson. Watson es una solución de IBM, ¿okay?, que justamente tiene por propósito aprender a pensar. Una cosa es seguir una secuencia de alternativas y otra cosa es pensar y aprender antes de pensar. Y eso es, digamos, lo que va a diferenciar, digamos, lo que se nos está viniendo con la inteligencia artificial. Y bueno, continuamos hasta el momento actual, donde ya tenemos una serie de soluciones que nos brindan, digamos, cosas como las que podemos generar textos, podemos generar videos, podemos generar, digamos, fotos o, digamos, dibujos, que lo hace la inteligencia artificial en función a las instrucciones que nosotros le damos. No necesitamos, digamos, de copiar cosas, sino que genera cosas de la nada, vamos a decir así, de la nada entre comillas, porque es producto de lo que han aprendido, ¿no? Fernando, tema interesante. Ajá. Es que en el 2016, en una feria internacional de tecnología, el CES de Las Vegas, la CEO de IBM proclamó que nosotros entrábamos en una era cognitiva. Es la parte donde todo el conocimiento se vuelve esencial para cualquier cosa. Por supuesto, yo como trujillano dije, pido vacaciones a IBM una semanita, me voy para allá, volé 6, 8 horas, luego manejé 5 horas de Los Ángeles a Las Vegas, entré al local donde hubo esa presentación, y cuando quise entrar al salón no me dejaron porque era con invitación privada. Pero bueno, es otra historia. Sí. Bueno, bonita anécdota, Walter, ¿no? También ayer mi tocayo Fernando Guerra mencionó algo en una conversación que es clave y que también lo mencionó la CEO de IBM en algún momento, y es que ahora la información es el nuevo petróleo, ¿okay? O sea, ya la riqueza no está en el petróleo, el gas, o la electricidad o cosas por el estilo. El petróleo hoy día, o la riqueza está, perdón, la riqueza está en la información, y para eso tenemos que aprender a usarla, a administrarla, a gestionarla. Y nuestra condición humana tiene determinados límites, porque no podemos ir tan rápido como una máquina. O sea, una máquina puede hacer cálculos muchísimo más rápido que nuestro cerebro, a pesar de que nuestro cerebro es lo suficientemente avanzado para hacerlo. Entonces, acá es donde entra a tallar la inteligencia artificial. Y cuéntanos un poquito, Walter, cómo es que funciona este tema de la inteligencia cuando es aprendizaje, ¿no? Porque la otra es básica, y creo que tienes acá un cuadro simpático que podemos compartir, ¿no? Sí, como les dije, la inteligencia artificial lo que hace es aprovechar algoritmos matemáticos creados por personas con un fin determinado. ¿Cómo funciona eso? Aprovechando una tecnología de servidores que se conoce como redes neuronales, o sea, computadoras que simulan las neuronas del cerebro. Y hay un montón de formatos, modelos, inclusive hay metodologías como el Deep Learning para poder utilizar estas redes neuronales y evaluar un tema específico. Lo que nosotros ahora vamos a ver principalmente son las redes neuronales ligadas a lo que se conoce como inteligencia artificial generativa. Pero ¿cómo funciona esto?
yo al software que tiene estos algoritmos le proveo de información bajo un modelo, bajo un término que se conoce como entrenamiento de inteligencia artificial. Ese entrenamiento es brindarle información, fotografías, conocimientos, etc. Y se graban en una base de datos. Esa base de datos que IBM inicialmente denominó corpus, es la que la inteligencia artificial va a tomar toda la información y va a poder hacer juicios de valor, entre comillas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Llega un pedido de ustedes, ese pedido es evaluado, trabajado probabilísticamente para luego transformar en una respuesta basado en esa probabilidad y contestar en el modelo que nosotros le pidamos a la inteligencia artificial. Es muy común ahora que nosotros estemos trabajando con modelos grandes de lenguaje. Es por eso que nosotros tenemos ChatGPT, BART, etcétera, que vamos a ver ahora, que lo que hacen básicamente es darnos una conversación entre la inteligencia artificial y nosotros con preguntas y respuestas que sean entendibles completamente. Walter, permíteme, mientras que vamos viendo un poquito más cómo está en el tiempo el desarrollo de GPT, contarles un poquito de una anécdota simulada para poder entender un poquito más lo que es la inteligencia artificial con aprendizaje profundo, que es a lo que se ha referido Walter. Nosotros, bueno, acá la mayor parte son jóvenes, pero han podido tener o tienen probablemente hermanos menores, bastante menores, o son padres de familia y han tenido pues niños, y alrededor del año y pico que el niño comienza digamos, a hablar, va complementando todo ese aprendizaje que le da todo lo que le rodea, ¿no? Entonces, están un día caminando de la mano con su hijito y en eso ven un animal de 4 patas con hocico, ojos, orejas y rabo, un pastor alemán, y el niñito como que señala, y entonces el papá o la mamá le dice: hijito o hijita, este es un perro. ¿Ya? Pasan los días y salen a la calle, ¿ok? O suben a un carro y están paseando, y el niñito o la niñita agarra y ve por la ventana y ve un salchicha y le dice: mamá, papá, perro, perro. Quiero que capten esa idea, cómo el niño llevó la experiencia de lo que le enseñó el papá o la mamá de lo que era un perro, que era un pastor alemán, y cómo lo pudo abstraer para determinar que el salchicha también era un perro, porque pudo haber sido un gato, pudo haber sido una oveja, pudo haber sido otra cosa. Esa es la forma como trabaja, como intentamos que la inteligencia artificial con aprendizaje profundo eche a andar. O sea, que sea capaz de poder identificar, razonar y poder llegar a una conclusión determinada y por supuesto de ahí a una acción. Les cuento como anécdota que ya hoy en el mundo, ustedes todos tienen probablemente una computadora y todos habrán cargado en su computadora un McAfee o un Bitdefender o cualquiera de estas aplicaciones para antivirus, ¿no es cierto? Bueno, todas esas aplicaciones antivirus trabajan con lo que le llaman un directorio. O sea, periódicamente a través de Internet se va actualizando ese directorio indicando cuáles son los virus y cuál es la característica del virus. La nueva tecnología contra amenazas cibernéticas ya no funciona así. Funciona como la explicación del perro que les di. O sea, agarra, identifica lo que está tratando de entrar a la red o a la computadora y determina si es una posible amenaza o no, y dependiendo de eso, la para. Entonces, ese es el avance que tenemos entre una situación y la otra, digamos, cómo explotar la inteligencia artificial versus la forma tradicional como la que hemos venido aplicando las soluciones contra la ciberdelincuencia. Ahora sí, Walter, cuéntanos un poquito de GPT y cómo se ha desarrollado en el tiempo.
GPT es un modelo bien interesante porque es una suerte de evolución. Para que entiendan un poquito, lo que buscaba normalmente la inteligencia artificial a lo largo de los años es encontrar patrones. Es decir, ver lo que había anteriormente basado en información. Típico ejemplo es el ejemplo de cuánto se está haciendo mantenimiento de los equipos de los buses o de los trailers de una empresa, o los motores de un avión, etc. Pero nos dimos cuenta de que ahora, con los requerimientos que tiene la industria, no solamente es bueno saber lo que pasaba antes, sino predecir lo que se viene a futuro. Entonces, en ese sentido, muchas empresas, incluyendo Google, Microsoft, Apple, y toda la gama de todas las empresas grandes de tecnología buscaban conseguir una solución interesante bajo esta necesidad. Es así que en poco antes del 2016 nació OpenAI. Y OpenAI tiene varios socios, principalmente uno que todos conocemos que se llama Elon Musk. ¿Y cuál era el fin de esa empresa que se llama OpenAI? Era a calzón quitado, evitar que la inteligencia artificial destruya la humanidad. Ese era el fin principal, así comenzaron. Luego cambiaron, salió Elon Musk y lo hicieron una empresa comercial que ganaba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que comenzó buscando una solución de inteligencia artificial, pero que esté basada en que no iba a destruir a la humanidad, ¿no? Y aquí podemos hablar largo y tendido de las 3 leyes, o 4 leyes en realidad, de la robótica, etcétera, 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 ¿no? Importante es que a mediados del 2017 Google mismo sus ingenieros lanzaron un modelo de lenguaje natural. Luego comenzaron a tomar los amigos de OpenAI esa información. Meta también, antes Facebook, hizo también otro modelo y comenzaron a juntar esa información para crear lo que nosotros conocemos ahora como GPT, perdón. Varias versiones se dieron, muchas personas, incluyendo peruanos, han estado trabajando con los programas beta, pero lo importante es que en octubre-noviembre del año pasado salió al mercado algo que nosotros hemos evaluado y ha cambiado totalmente, exponencialmente, como dirían los amigos de Exxon, el futuro de las empresas y cómo nosotros vamos a vivir. ¿Cuál fue eso? ChatGPT. Y ahora vamos a hablar un poquito más de esa gran herramienta. Dale. Bueno, hemos hablado mucho del tema de los prompts, ¿no? Sí. Ayer, me acuerdo, y antes de ayer, ayer y hoy día en la mañana nos han comentado acerca de los prompts. Y es que para trabajar con la inteligencia artificial generativa hay que darle instrucciones, ¿ok? Y esa instrucción se la da a través de un comando que se llama el prompt. Ahora lo vamos a ver en vivo y en directo con alguna prueba que vamos a hacer, donde ingresamos una petición a la inteligencia artificial y producto de esa petición nos da resultados. Pero unas cosas interesantes que pueden haber a través del prompt es el cómo presentar el prompt, el cómo preparar el prompt. O sea, si yo agarro y digo, por ejemplo, un prompt que diga, oye, ¿quién descubrió América? Lo pueden hacer no en la inteligencia artificial, sino también lo pueden hacer obviamente en Google y les va a dar la respuesta de quién descubrió América. ¿Ok? Pero si, por ejemplo, hacen una pregunta más elaborada, como tú eres un experto historiador y me gustaría que me expliques por qué el descubridor de América viajó en busca de un nuevo continente y cuáles fueron los efectos de ese hallazgo, sorpréndase con las respuestas que le va a dar la inteligencia artificial. Entonces, no es lo mismo preguntar como preguntamos en un buscador común y corriente que elaborar algunos prompts. No sé, Walter, ¿tú qué más puedes comentarnos al respecto? Es importante que nosotros encontremos la diferencia de las inteligencias artificiales que hemos tenido toda la vida y lo que es ahora la inteligencia artificial generativa. Les voy a poner un ejemplo bien simple. ¿Se acuerdan que la inteligencia artificial
a lo largo de los años promovía el encuentro de patrones. ¿Y cómo lo entrenaba yo? Imaginemos que le damos fotografías de todos los caballos que hay acá en el país. Entonces, mañana más tarde, la inteligencia artificial va entrenándose o buscándole los patrones, va a encontrar que son camélidos, 4 patas, cabeza grande, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo le pongo una fotografía y me va a decir, ¿es caballo o no es caballo? Probabilísticamente. La generativa es, oye, inteligencia artificial, ya tú conoces los que es caballos. Ahora, imagínate y muéstrame cómo sería un caballo de paso peruano. Entonces, la inteligencia artificial toma la información que tiene, averigua sobre otras cosas, averigua sobre el Perú en su base de datos que ya vimos hace un momento, que se llama Corpus, y saca una versión probabilística de lo que le hemos pedido en un dibujo que, según esa inteligencia artificial, es un caballo de paso peruano. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Uno es encontrar, decir sí es un caballo, y el otro es, ahora genera una respuesta basada en la información que tiene. Es muy parecido al ejemplo que ha comentado Fernando. Entonces, ¿qué cosa es el PROMPT? Es el medio que yo le doy, que yo tengo, para conversar bajo un modelo de lenguaje grande. De lenguaje grande, yo voy a poder conversar en voz natural, como lo estuviera haciendo con otra persona, las necesidades o la búsqueda de la información que yo quiero. Hay cosas interesantes porque no solamente le puedo decir qué cosa es lo que quiero, sino cómo lo quiero. Y aquí ustedes van a encontrar que hay comandos o verbos que habilitan que yo tenga la respuesta a la pregunta en forma generativa de lo que quiero, ¿no? Crea, actúa, simula ser inspector de contabilidad, lista, por ejemplo, las películas que Fernando gusta, las películas de 1980, todo Star Wars, traduce, resume, agarra un libro y pon los puntos claves en 2 hojas, crea un cuento sobre un caballo de paso y es una reina de belleza, etcétera, ¿no? Entonces, cuanto más información nosotros le damos, la respuesta de una inteligencia artificial generativa va a ser más clara a lo que nosotros buscamos, ¿no? Walter, pero también hay que tener en cuenta algo importante, ¿no? Y lo dije al comienzo de la charla, y es que todavía con la inteligencia artificial estamos gateando. Todavía no sabemos caminar ni correr. Y es un poco para explicarles que también la inteligencia artificial se equivoca. O sea, cuando nosotros la utilicemos, tenemos que validar los resultados que nos dé. Obviamente va a ser recontra como. Les doy un ejemplo. Yo soy medio flojo para escribir, pero me encanta enseñar y, digamos, transmitir ideas. Entonces, encontré a mi secretaria en el chat GPT, porque yo le planteo un tema y me desarrolla toda la nota de prensa que vamos a hacer. Obviamente tengo que corregirle siempre algunas cositas, algunos añadidos que se olvida, pero también me he encontrado con errores que son verdaderamente mentiras, ¿okay? Porque la inteligencia artificial tiene un problema. Siempre quiere quedar bien. Entonces no quiere decir, yo no sé, no conozco, siempre quiere quedar bien, ¿no? Yo tengo un amigo que trabaja en una empresa de tecnología que todos conocen porque, primero, es muy inteligente y siempre lo sabe todo. Entonces, ante una pregunta, él va a contestar si lo sabe, y si no lo sabe, inventa. Y yo me di cuenta que cuando no sabía y no se le ocurría nada que inventar, terminaba diciendo no me gusta, ¿no? Entonces, mira, este lapicero es mejor que tienes tú. Sí, no me gusta, porque no sabía ni qué cosa era, ¿no? La inteligencia artificial tiene ese problema, porque está basada en información que tiene en su base de datos, por ejemplo, todo Internet, y a veces no encuentra lo que le pedimos. Entonces, probabilísticamente dice, aunque sea 5% verdad, lo lanzo, ¿no? Para no quedar mal, como dice Fernando. Y hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Y a veces hasta temas de privacidad o de propiedad intelectual.
Cierto, cierto. Y para terminar, un ejemplo, digamos así verbal, porque después vamos dentro de un rato a mostrarlos de verdad en los hechos, con el perdón de los confesos. Yo no creo, creo en Dios, pero no creo en las religiones. Entonces he abierto una hoja de diálogo con la inteligencia artificial para discutir sobre la religión. Y no se imaginan las cosas increíbles que uno puede encontrar con ellos. O sea, no me canso, cada día le pongo algo distinto, o un reto, o un planteamiento, y la cosa va bien. Pero ustedes pueden usarla como deseen, incluso para receta de cocina, para las chicas si están interesadas, y como decía una amiga mía, para arreglarse el cacharrín. O sea, como me maquillo, ¿no? También sirve, ¿eh? Dale. Tú ibas a comentarnos dónde encontrar prompts, ¿no? Sí, es importante. Ya dijimos que el prompt es el medio, la forma de comandos, es la forma como interactuar con la inteligencia artificial. Como todo en temas de tecnología y en temas de información, cuanto mejor información le brindemos, cuanto mejor le hagamos la pregunta y le demos cómo solucionar la respuesta, mejor va a ser el resultado del retorno de la inteligencia artificial. Entonces, les comento que ahí ya, a pesar de que no es más que 6 meses nada más que estamos desde noviembre, ya hay empresas y personas que desinteresadamente han puesto ejemplos para cada uno de los temas, no solo como personas, sino como industria. Páginas web, como las que ustedes ven en pantalla, Prompt Hero, Ordinary People Prompt o Prompt Stacks, tiene ejemplos para cada actividad que uno se pueda imaginar personalmente y para cada actividad que tiene la industria, inclusive categorizando por tipos de industria, por etapas de los procesos. Entonces ustedes no tienen que reinventar la rueda, pueden ir a una de estas páginas de las muchas que hay y conseguir los ejemplos de alguna necesidad que ustedes tengan empresarialmente, ¿no? Walter, te pido que leas esta estadística porque no la revisé yo, pero que creo que los números son interesantes para poderlos mostrar al público, ¿no? Sí. Hay un tema que es bien interesante. ¿Cómo se está absorbiendo, cómo se está interiorizando la inteligencia artificial? Y aquí vemos dos grupos de personas. Los que son personas que no están tan familiarizadas y totalmente no familiarizadas con la inteligencia artificial, y cuál es el optimismo de lo que saben o escuchan, ¿no? Por ejemplo, las personas que no están familiarizadas con lo que es inteligencia artificial o ChatGPT, etc., tienen un entusiasmo mucho menor que la preocupación que les brinda, porque han escuchado seguramente me va a quitar el trabajo, etcétera, 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 ¿no? Las personas que utilizan ya inteligencia artificial medianamente tienen un entusiasmo mucho más grande que las preocupaciones que les brinda. Y los usuarios ya, tipo Fernando, que todos los días habla con ChatGPT y conversa sobre Dios, un entusiasmo enorme, porque realmente el potencial que tiene esta tecnología, que todavía está en una etapa temprana, es enorme, pues, ¿no? Y hay preocupación, sí hay preocupación. Ahora veamos esto ya del lado empresarial. Las personas que tienen trabajadores, que son los que conversan con el cliente, se han visto beneficiados y entonces tienen un entusiasmo un poquito más grande que el temor que tienen, porque sí, efectivamente hay muchas personas que están ahorita pensando, si lo hace la inteligencia artificial, a lo mejor pierdo mi trabajo. Pero tranquilos, vamos a darle solución a eso. Los administradores, mucho entusiasmo, están en realidad esperando que sus empleados se metan y hagan un montón de cosas con inteligencia artificial. Preocupaciones siempre tienen, pero miren las cabezas de las empresas. Un entusiasmo enorme, aunque no saben cómo lo van a hacer y tampoco saben cómo lo van a hacer los empleados que tienen, ¿no? Luego vamos a hablar un poco de temas de educación. Sí, y creo que ahora conviene que hablemos acerca del impacto de la inteligencia artificial generativa, y es dónde más se está usando, o sea, en qué tipo de soluciones se está aplicando, ¿no?
y vamos a ver, por ejemplo, en el tema de imágenes, en el tema de video, o sea, como les dije anteriormente, la inteligencia artificial genera imágenes y genera videos de su propio aprendizaje, de su propia base de conocimiento. También sirve incluso para diseños de arquitectura y tiene generación de textos, generación de música, de audio. Es decir, es fabuloso todo lo que se puede hacer y se puede hacer ahora. Ustedes, bueno, pueden ir investigando en las web donde hay, digamos, aplicaciones o plataformas que les sirven para cada uno de estos casos. El día de ayer creo que nos mencionaron Synthetic, ¿cómo se llama? Una aplicación en la que uno puede coger un avatar y el avatar habla por uno mismo, ¿no? Entonces, son estas cosas que uno puede ir desarrollando. Sin embargo, hay que tener cuidado en los casos también, incluso para el diseño de chips. Es otro tipo de aplicación que digamos, se hace con la inteligencia artificial. Sí, es bien interesante que nosotros veamos esta pirámide, porque esta pirámide denota cómo va a impactar especialmente la empresa, ¿no? Entonces, el valor que la empresa recibiría de toda la información y los resultados que da la inteligencia artificial generativa. Nótese que hay valor, la empresa le da un valor bajo, mediano y alto. Y estos son los puntos donde está entrando la inteligencia artificial de una forma muy fuerte. Ahora, la inteligencia artificial está entrando en estas actividades, crear texto, generar respuestas, etc. Ahora veamos en qué industrias están cada una de estos puntos que hemos visto en la pirámide anterior para lo que es el tipo de la industria, la categoría de la industria, ¿no? Desde la industria automotriz, médica, se está probando o simulando nuevos componentes con inteligencia artificial generativa para demostrar si tiene o no. Así como se ve en las películas, no sé si ustedes han visto, hay una película de El Hombre Araña en la que simulan con una rata si el compuesto que se le pone le permite regenerarla, etc. Es exactamente igual ahorita acá, ya parece ciencia ficción, ¿no? Con inteligencia artificial generativa, ¿no? Y por supuesto, y esta presentación se los vamos a dejar para que ustedes lo puedan evaluar con mayor tiempo, estas industrias están poniendo un montón de esfuerzo en cada una de las etapas en las que nosotros podemos ver esa promoción, ese proceso, esa nueva droga, esa nueva evaluación que se hace ante un mineral nuevo, etcétera, 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 ¿no? Nótese que nosotros como planeta teníamos 5 minerales que habíamos traído de la Luna a lo largo del tiempo. China acaba de presentar un 6º elemento que había traído hace algún tiempo. China ha sido el último país que ha visitado la Luna y mucha de la información que nos ha traído ha sido ayudado por una inteligencia artificial. Ok. Otro punto importantísimo es que la inteligencia artificial ayuda a que nosotros tengamos innovación. ¿Cómo se está viendo eso en la innovación de las empresas? De dos puntos, con impacto y con implementación inclusive. Nótese que la inteligencia artificial genera ideas, evalúa, te saca una cosa nueva, te dice, oye, ¿podrías hacerlo así? Evalúa ideas de lo que yo le presento, cuál es el que me cuesta menos, por ejemplo, y me permite dar una evaluación financiera, por ejemplo, o incuba las ideas, suma varias ideas y ve cómo puede ser a futuro el resultado probabilístico de ese conjunto de ideas. Y cuando, miren cómo se multiplica el porcentaje de éxito en cada uno de los casos, ¿no? 5 veces más ideas implementadas cuando estamos apoyados por inteligencia artificial, 11 veces más, 2 veces más, perdón, cuando nosotros incubamos múltiples ideas ya para tener un producto o un servicio completo con varias ideas iniciales.
Otro punto muy importante es que sin conocimiento nosotros no tenemos este impacto que ha tenido, porque nótese que ChatGPT, por ejemplo, en 5 días ya tenía 1 millón de usuarios. En un mes tenía 11 millones. BART lo mismo. Bing de Microsoft, nótese que Microsoft en 3 momentos de la historia aportó inversión a OpenAI. El último fue $10.000 millones, un sencillo para Microsoft, y eso ha impactado a favorecer lo que nosotros tenemos ahora en ChatGPT, como la solución de Microsoft, y ha hecho que Google se ponga las pilas, porque Google estaba bajo la idea de, mira, todavía no lo sé, no me entusiasma sacarlo mucho, y se ha guardado en los últimos 10 años de muchas tecnologías que si los hubiera sacado en su tiempo, les hubiera ganado a todo el mundo. Ahora dice, yo lo tenía, y ahora lo voy a sacar, pero ya nadie le cree, ¿no? Entonces los influenciadores tienen un punto muy importante en cómo se está distribuyendo el conocimiento y promoviendo el uso de inteligencia artificial en todo el mundo. Este es un informe de febrero de este año donde nótese cómo los influenciadores están trayendo mucho más tráfico cuando trabajan con inteligencia artificial, cuando producen información ayudado con inteligencia artificial, cuando hablan sobre inteligencia artificial en diferentes aspectos de la historia, ¿no? Sí, pero Walter, creo que no todo es optimismo, ¿no? Tenemos también riesgos con la inteligencia artificial y tenemos que regular el uso de la misma. ¿Por qué? Porque así como la podemos usar, digamos, para bien de cualquiera de nosotros o nuestras empresas, también se puede usar para mal. Efectivamente, el tema de la inteligencia artificial es que sigue siendo una herramienta. Y la herramienta, yo siempre he dicho desde hace muchísimos años, que no es buena ni mala, sino cómo se utiliza. Entonces, uno puede utilizarla bien, puede utilizarla de forma estándar y no preocuparse mucho de las cosas, o puede ser utilizarla con un fin no necesariamente bueno. Y eso crea riesgos, ¿no? Todo el mundo ahorita está muy preocupado de por qué no postergamos un poquito el uso de la inteligencia artificial en las empresas, que en el fondo significa temo porque me quiten mi trabajo. Bueno, resulta que hay riesgos, pues, ¿no? Y hay riesgos no solamente desde el punto de vista de la persona que lo utiliza, sino desde la misma inteligencia artificial, como son, por ejemplo, los riesgos del modelo. Es decir, personas, expertos en inteligencia artificial, crean estos modelos matemáticos que son la base de la inteligencia artificial. Pero como seres humanos no somos perfectos y a veces tenemos sesgos, ¿no? No es lo mismo el pensamiento de una persona, de un científico peruano, que un científico estadounidense, que un científico ruso, europeo, etc. ¿No? Todos tienen, y además, seamos honestos, nuestra personalidad está basada mucho en nuestra niñez, cómo hemos vivido, en qué hemos estudiado, qué nos gusta, etc. Entonces, sesgos son esos parámetros que uno toma como verdad o como juicio de valor, que la transmite a la inteligencia artificial, y entonces la inteligencia artificial sale con esa característica de personalidad, y a veces puede ser que no sea tan buena, ¿no? Luego, el mal uso, ¿no? Yo no sé manejarlo bien, entonces les digo una pregunta y probablemente el resultado fue que se apagó la central hidroeléctrica, se llenó el embalse y se rompió. Entonces ahí, por no saber o por mal usar la historia, puede que nosotros tengamos un problema tercero, ¿no? Temas como uso malo de la información y no darse cuenta que tiene privacidad y tiene propiedad intelectual es otro mal uso de la inteligencia artificial. Tercero, y eso me apena mucho decirlo, no todo el mundo piensa correctamente
y válidamente ante la ley. Y entonces ya hay un grupo de personas en la parte este de Europa que han decidido entrenar a inteligencias artificiales con el único fin de destruir a la humanidad. Y lo han declarado por un grupo, un blog X, ¿no? Entonces, imagínense qué es lo que pasa cuando yo tengo fines malos o cuando tengo fines bajo la mesa o en el internet oscuro, ¿no? Sí, digamos, complementando lo que Walter dice, yo les comenté hace un rato de que ya existen soluciones contra las ciberamenazas que ya usan inteligencia artificial, pero no crean que lo están usando porque tomaron la iniciativa, sino porque fue al revés. ¿Okay? Los ciberdelincuentes tomaron la iniciativa y entonces han tenido que reaccionar para ofrecer soluciones para, digamos, detener esta situación. Tan es así, como explicaba Walter, que la Unión Europea ya está empezando a legislar y nos tocará en algún momento en el Perú hacer eso. De hecho, allá comentó, ¿cómo se llama? No, Paul. Gobierno digital. Marushka ya comentó de que ha habido una primera ley, pero es una ley, digamos, marco, ¿no? No tiene la profundidad de lo que ya se está trabajando en la Unión Europea. Y ustedes pueden ver aquí que lo que están tratando de regular es que se eviten amenazas con el uso de la inteligencia, como por ejemplo la manipulación del conocimiento en los niños o, por ejemplo, la clasificación, digamos, en función al comportamiento o estatus económico, que esas son información privada que hay que mantener, digamos, de las personas, o que se mal use la identificación biométrica, incluso reemplazando personas, ¿no? Entonces, hay una serie de riesgos que nos trae la inteligencia artificial, pero que tienen que, la sociedad de cada país tiene que reaccionar adecuadamente y establecer las reglas de juego de lo que debe o no debe ser, ¿no? Y así como hay riesgos inaceptables dentro de esta ley que ha declarado la Unión Europea hace 2, 3, 4 días, también hay realmente situaciones de alto riesgo, ¿no? Que incluye el uso de sistemas complejos o grandes de inteligencia artificial para fines que no necesariamente son buenos, y la interferencia en educación. Ustedes saben que el potencial que tiene la inteligencia artificial es enorme, ¿no? Si se utilizaba metodologías de programación neurolingüística para modificar comportamiento en poblaciones, imagínense qué cosa es lo que se puede hacer con inteligencia artificial, ¿no? Y aquí es un ejemplo, lo hemos traído porque consideramos que, como todo en el mundo, tiene que tener sus cotas, los espacios donde es válido y no válido la utilización de una herramienta de esta naturaleza, ¿no? Y hemos llegado, Fernando, al punto en que nosotros vamos a hacerles unos ejemplos. Unos pequeños ejemplos. Queríamos hacer una comparación entre BART y GPT, que ¿la vamos a valorar hacer o nos mantenemos sobre GPT? Nos arriesgamos. Ah, bueno, ok. Bueno, yo tengo un prompt y después le... Sí, claro. Yo tengo un prompt que vamos a usar que para mí explica cómo la inteligencia artificial funciona. Creo que todos en geometría del colegio hemos aprendido qué cosa es la hipotenusa, ¿no? Hay alguien que no sepa qué es la hipotenusa, para aprovecharlo, o sea, comentárselo, explicárselo. Bueno, Pitágoras... Fernando, estás en la Universidad Nacional de Trujillo, por favor. No, puede ser que alguien no conozca. El tema es que Pitágoras definió que digamos, la hipotenusa era la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Lo que dice es digamos, la fórmula, el algoritmo.
Entonces vamos a utilizar este primer esfuerzo de presentación para ver cómo razona la inteligencia artificial. Lo primero es que vamos a hacer que aplique el algoritmo como tal. Le vamos a dar dos valores de los catetos o los lados del triángulo recto y nos va a dar un resultado matemático siguiendo el algoritmo. Pero la segunda prueba, que no voy a comentarle el resultado para que la veamos, es cuando empieza ya a razonar y le vamos a dar el valor de la hipotenusa y vamos a ver qué nos contesta de los lados. Y eso lo vamos a hacer primero con ChatGPT, para que ustedes vean qué cosa es lo que ha logrado la empresa AI. Y lo siguiente, vamos a hacer una comparación para que ustedes puedan ver cómo lo hace el amigo Bart. Pero como el amigo Bart todavía habla en inglés, yo les voy a mostrar. Todavía no es lorcho. El primero. Okay. Entonces, mientras que lo hace ChatGPT, yo lo voy a poner en inglés para que lo haga también Bart. Aquí la respuesta es lo que ellos dan. Van a ver cómo funciona, qué cosa es lo que dice y las limitaciones que tiene, ¿no? Nótese que en este momento las respuestas de Bart son un poquito más rápidas y las respuestas de ChatGPT todavía lo está pensando. Y es que yo estoy en una cuenta gratuita en ambos lados. Si ustedes tuvieran una cuenta paga para lo que es ChatGPT, el esfuerzo y la cantidad de musculatura de cómputo detrás es mucho mayor, ¿no? ¿Bar ya dio la respuesta? Bart ya dio la respuesta. Es 64.03, ¿no? Así es. El valor de la hipotenusa calculada sobre dos catetos, uno de 40 y otro de 50, en un triángulo recto, ¿no? Y ChatGPT tiene un pequeño problemita. No maneja muy bien los dibujos porque ha puesto en una sola fila la respuesta que tiene y no lo vemos. Entonces ya se imagina que ChatGPT tiene algunos puntos que mejorarlo. Entonces, nótese también que Bart no solamente nos dice cómo funciona la formulación, sino que también inclusive nos regala código para hacer nuestro programa en Python. Cosa que no lo hace ChatGPT, ¿no? Es más, nos da algunas fuentes que nosotros podemos evaluar para poder hacer aprender más sobre este tópico. Nos vamos al segundo ejemplo, donde nosotros ya le damos el proceso contrario. Le damos el valor de la hipotenusa y le decimos que queremos ver cómo son los catetos. Entonces vamos a agarrar de nuevo ChatGPT para poderlo ver. Y vamos a ver cómo nos ayuda con eso. Si no, ampliamos la pantalla para que se vea todo lo que se responde, ¿no? Y acá está. Sí, mejor creo que... Sí, mejor lo dejamos así porque... Ahí está el truco. Para que no se sienta... Disminuido ChatGPT. Marginado. Sí. Y voy a cargar también la parte en inglés. Para que también en pantalla completa... Mientras que está haciendo entrando los prompts, Walter, les comento que para aquellos que no dominen el inglés, se bajen una aplicación que está en celular, para tablet, para PC, que se llama DeepL, D-E-E-P-L. Es lo mejor que hay en el mundo hoy día porque no te traduce, sino te interpreta. O sea, en otras palabras, va a escribir la idea en el inglés de forma adecuada. Entonces, ustedes colocan su prompt en español, les va a dar el prompt en inglés, le hacen copy para utilizarlo en Bart. Acuérdense que Bart es gratuito, mientras que ChatGPT hay que pagarlo. Sin embargo, a través de Bing de Microsoft, uno puede utilizar en forma gratuita el ChatGPT.
¿Ok? También ese es otro truco que Nótese que ChatGPT es gratuito solo con su versión de GPT, Ajá, el modelo GPT 3.5, y cuando uno paga ya la información que recibe es bajo el modelo de la versión GPT 4. Y también que cuando uno accede a la versión gratuita, la información, resultado de esa inteligencia artificial, está basado en información hasta el 2021 nada más, ¿no? Entonces miren lo que ha pasado con ChatGPT. tenemos que ir acabando porque han puesto tarjeta Sí, roja pero ahí sí, atrás. Eddie Morris se hace una hora más, nosotros aunque sea unos 15 minutos. Dice que no te van a invitar a comer. Miren la respuesta que nos da ChatGPT, nos da una respuesta súper clara, y si nosotros manejamos bien las extensiones del navegador, también inclusive nos puede dar las fuentes. ¿Qué dice el amigo Bart? De nuevo, nos ha dado información y cuando ustedes quieren, inclusive lo pueden convertir a castellano. Ok. Pero aquí lo interesante es que nos dan varias soluciones, ¿ok? Porque con una hipotenusa, ¿ok? Y un triángulo recto, los tamaños de los lados van a variar, no necesariamente van a ser iguales. Hay 2, 3 alternativas, depende del número que le pongan de valor a la hipotenusa. Entonces, ahí está pensando. En el caso anterior, en el primer ejemplo, era diferente porque estaba aplicando el algoritmo directamente, ¿no? O sea, con el valor de los dos lados, digamos, calculaba la hipotenusa. Y en el último ejemplo, queríamos traerles algo. Ah, no, todavía otra prueba. Ese es mejor porque es muy largo. Lo vamos a hacer muy rápido y les vamos a mostrar qué es lo que está pasando con el tema de la ciberseguridad. Entonces, Miren la velocidad con la que responde. esta es la versión gratuita. La pagada funciona más rápido, pero le estamos diciendo qué medidas debemos tomar como empresa para protegernos en el tema de ciberseguridad. Y esa es la contestación que nos da. Ya para ir finalizando, les cuento que hay un ejemplo que a mí me parece muy importante porque ataca directamente a lo que es la empresa local. Nosotros tenemos una empresa sobresaliente en el tema de agroindustrial y en 3 minutitos rápidos vamos a hacer un ejemplo bien interesante, creo yo. Entonces, con Bart le vamos a pedir que simule ser una persona de ventas para los productos que nosotros tenemos como empresa agroindustrial. Miren lo interesante de cómo evalúa la información. Nosotros lo único que le hemos dicho es que somos una empresa que vende arándanos o moras azules. Y ya nos puso un script para qué cosa es lo que deberíamos de hacer y cómo deberíamos de venderlo con una persona europea que quiere comprar este tipo de productos. Traduciendo un poco, nos da una serie de características, dice que es muy bueno, lo ensalza, pero cuando le exigimos un poquito más, le decimos, ¿sabes qué, Bart? Nosotros queremos que tú des más claras las cosas, que estás hablando de que es en Trujillo, que las características de nuestro suelo hace que la mora azul o el arándano es súper más nutricional, súper más dulce, súper más rica. Miren lo que pasa. Ya le ponemos que la información está más dirigida, que se produce en la zona de la costa peruana, de Trujillo, de La Libertad, y nos da muchísima más información e inclusive nos sugiere respuestas a las preguntas que nosotros tengamos de esa persona a quien llamamos, e inclusive después de conversar con ella por teléfono nos dice qué es lo que debemos de hacer. Ya finalmente me pongo exquisito y le digo
que el que llama soy yo, el que recibe la información es Fernando, y Fernando es una persona muy seria, muy tajante, muy especial, y que queremos que lo convenza como dé lugar y que las características del producto no solamente es súper bueno, tiene más oxidantes, sino que le ganan los amigos de Chile. Y que puede venir en el paquete que nosotros queramos y que además puede ser totalmente etiquetado con los colores de sus clientes. Veamos qué cosa es lo que hace BART ante ese requerimiento, ¿no? Van a notar que BART ya se vuelve más exquisito, nos dice cómo debemos de conversar con Fernando, cómo debemos de mandarle la información, qué cosa es lo que le debemos de decir, nos crea un nombre de la empresa, Trujillo Blueberry Corporation, nos dice qué cosa hace que nuestros arándanos son mucho mejores, le explica, se pone empático, le dice, yo sé que usted es escéptico, señor Fernando Grados, pero mire, esto es diferencial, si quiere le mando una pruebita. Le dice, ¿sabe qué? Es más, le doy un buen precio si me compra toda la producción del próximo verano. Entonces ya medio que lo estamos convenciendo, ¿no? Inclusive nos dice algunas características de cómo va a ser enviado, cuál es el aroma. Eso no le había dicho, pero BART le dice, el aroma es buenísimo, son más grandes, el cliente va a estar más contento, el cliente final. Nos da un script, ya no es A, B y C, sino Fernando y Walter. Y por último, nos hace le pregunta y ya lo convence y le pide que tengamos una cotización. Entonces, estos son ejemplos que ustedes pueden ver cómo no solamente se utiliza la inteligencia artificial, sino cómo inteligentemente, como dijo Paul hace unas horas, es el cómo nosotros, como seres humanos, nos adueñamos de una herramienta para los mejores fines que nosotros consideremos, ¿no? Lo interesante es que siempre pueden exigirle más a la inteligencia artificial, ¿no? No están contentos con la respuesta, pueden profundizar más. Y bueno, vamos cerrando con las conclusiones, ¿no? Dale, Fernando. Ok, ¿puedes ponerlo en grande? Perdón. Bueno, la primera es clara, ¿no? La inteligencia artificial ha llegado para quedarse, o sea, no piensen que esto va a desaparecer. Yo acabo de escribir un artículo en una revista ecuatoriana sobre este tema y comparo la llegada de la inteligencia artificial, digamos, en estos momentos con la llegada de la PC. Quienes estuvimos, digamos, en los años 80, donde empezó la computación personal, habían los mismos mitos que hay hoy día sobre la inteligencia artificial. Se va a mal usar, esto no sirve. Yo recuerdo un gerente de cómputo a mí me dijo, mira negrito, esto de las computadoras personales es una tontería, fracasado en todo el mundo. Así me lo dijeron en los años 80. Y así estamos tratando el tema de la inteligencia artificial hoy. Acuérdense de las antenas celulares que nos cuentan los cuentos a unas personas que sin conocimiento dicen que producen daño, ¿okay? No está probado científicamente que eso suceda. Revisen la página de la Organización Mundial de la Salud. Otra cosa importante es que son herramientas, ¿okay? Como bien lo dijo Walter, y una herramienta puede ser bien usada o mal usada, que tienen que utilizar los prompts mejores desarrollados para poder explotar mejor esa información. Es más, ustedes no solamente le pueden colocar un prompt, ustedes pueden ingresar información y sobre esa información que ustedes ingresan, ustedes pueden pedir que haga algo con esa información y la va a trabajar. Hagan el esfuerzo de poder hacerlo. Acuérdense que BART es gratuito y lo pueden manejar. Entonces, ¿qué más? ¿Hay alguna conclusión más? No, porque yo tengo una en la cabeza que no está ahí. Dale. Bueno, los comentarios son, oye, ¿vamos a perder el trabajo con la inteligencia artificial? Y mi contestación es sí y no. ¿Ok? Sí, para todos aquellos
que no vayan a utilizar la inteligencia artificial como herramienta y no para todos aquellos que vayan a utilizar la inteligencia artificial como herramienta, porque es una herramienta y no es otra cosa. Entonces no tengamos miedo y actuemos en provecho nuestro y en provecho de nuestras empresas. Walter. Efectivamente, a la pregunta es, ¿voy a perder mi trabajo y me va a reemplazar una inteligencia artificial? Ahorita todavía no. Pero lo que sí les puedo asegurar que de aquí en adelante, y tan cerca como no nos imaginamos, no la inteligencia artificial, sino como dijo Fernando, otra persona que sí utiliza, que sí se instruye, que sí estudia, que sí adquiere nuevas competencias digitales, como por ejemplo inteligencia artificial, va a ser la persona que nos va a reemplazar a nosotros. Así que no nos quedemos, estamos en una casa de educación, aprovechemos todas los medios que tenemos para seguir capacitándonos día a día y nada, hagan esa tarea que les pusimos para que ustedes prueben esa inteligencia artificial, utilícenlo, nada se va a romper, nada se va a malograr utilizándolo. Más bien, muchas gracias a la Cámara de Comercio, a la Universidad Nacional de Trujillo y a todas las empresas que están auspiciando este excelente evento. Gracias.